Ha habido un experimento en el CERN que hace más fácil la explicación a una pregunta que los científicos se llevan haciendo. La pregunta es: ¿por qué ha sobrevivido el universo? Porque, según lo que sabemos, debería haberse aniquilado a sí mismo. Porque la materia y la antimateria que surgieron en el Big Bang en cantidades iguales, materia con antimateria desaparece. Entonces tenía que haberse aniquilado el universo. Pues el experimento lo han hecho muchos países, físicos de una veintena de países, España uno de ellos, y consiste en que han detectado en unas partículas que se llaman bariones, han detectado una asimetría entre la materia y la antimateria. Es decir, que no son como reflejos en el espejo una de otra y lo que le pasa a una le pasa a la otra. No. Hay una simetría entre las dos. Y claro, eso ya puede explicar por qué no se han aniquilado. Porque si de una hay más que de la otra. Porque la materia es visible, está hecha de átomos y los átomos de partículas subatómicas o de partículas subatómicas directamente sin pasar por los átomos. Y después tenemos la antimateria, que es lo contrario, es igual que la materia, pero todas las partículas con carga contraria. En vez de un electrón, pues que es negativo, pues un electrón positivo. En vez de un protón, que es positivo, un protón negativo. Eso es la antimateria. Y entonces, según las leyes de la física, una partícula de materia, cuando se junta con su opuesta de antimateria, se aniquilan, desaparecen, y no queda nada. Pues, ¿qué pasó en el Big Bang? Según nuestras teorías, que se generó materia, pero igual cantidad de antimateria. Y por tanto, estando la materia y antimateria juntas, deberían haberse vuelto a aniquilar y volver a la nada. Pero claro, no ha pasado eso. Gracias a Dios. Estamos aquí y el universo no se ha aniquilado. Hay un universo en vez de nada. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Pues que, por lo visto, hay una pequeña diferencia entre materia y antimateria, de modo que no se generan por igual. Hay un poco más de materia que de antimateria. Claro, esto rompe con la simetría. La simetría es que lo que pasa en la materia pasa en la antimateria. Digamos, igualdad de derechos. No hay uno superior al otro. No, pues sí que hay uno más que otro. Se rompe la simetría si esto es verdad, esto que estamos diciendo. Esta violación de la simetría ya se observó en 1965. Ya se observó una cosa rara que decías, uy, no es lo mismo. Las leyes de la simetría no se cumplen. Eso se conoció como la violación de carga-paridad. El binomio carga-paridad, pues violación de eso. Pues eso se observó en 1965 en unas partículas que se llaman mesones por los investigadores Li y Yang,
que después le iban a dar el premio Nobel. Eso en 1965. Y después, una década después, un poco menos, en 1974, otros físicos detectaron ese efecto. Lo volvieron a detectar y volvieron a ganar el Nobel. Esos físicos de una década después fueron los del laboratorio Brookhaven de Estados Unidos. O sea que 2 Nobeles hay para 2 grupos de científicos que detectaron una violación de la simetría, en concreto de una cosa que se llama carga paridad. Bueno, pues ahora en el CERN un grupo de científicos que se llama la colaboración LHCb, que agrupa pues a 1600 científicos de muchísimos países, una veintena, y España uno de ellos, pues ha observado ese fenómeno en bariones, una partícula que es la que más hay en el universo. Pues esos bariones, al desintegrarse, pues este equipo de científicos, la colaboración LHCb, ha observado que también le pasa lo mismo, que hay una asimetría entre materia y antimateria. Y diremos, pero esto no es nuevo. Ya han recibido un par de premios Nobel por esto mismo. Sí, pero no en bariones, en mesones, que es una partícula más rara. Bariones es de lo que está hecho la mayoría de la materia del universo. Los mesones, en cambio, están compuestos de un quark y un antiquark. Pero los bariones, como por ejemplo el neutrón, el protón, todo el universo está lleno de neutrones y protones. Los bariones, protón y neutrón, están hechos de 3 quarks. Nada de un quark y un antiquark como los mesones. Entonces, esto tiene bastante más importancia que lo de los mesones, porque los mesones eran una partícula anecdótica. Esto es la partícula mayoritaria del universo, los bariones, en su versión protón o en su versión neutrón, según los quarks que los constituyan. Pues esta ruptura de la simetría en los bariones nos está abriendo la puerta a medir estas violaciones de simetría en un terreno que hasta ahora pues no se había pisado en este sentido. Es que es la mayor parte de la materia que nos rodea, protones y neutrones. Y ha sido difícil encontrar esa simetría, porque el efecto es muy pequeñito. En cambio, los mesones es más grande, o sea, es más fácil detectar esa ruptura de la simetría en los mesones. En los bariones es más difícil. Pero se ha conseguido, claro, con un nivel de precisión muy alto que antes no existía. Pues es una simetría de 2,4%, con un error de 0,4%. ¿Y dónde se ha observado esta asimetría? Pues en protones acelerados en el LHC del CERN, que es el acelerador ese gigantesco de partículas,
protones acelerados pues chocan en ese anillo de 27 kilómetros que está bajo tierra, debajo de la frontera de Francia con Suiza, o sea, cerca de Ginebra, pues ahí en el LHCS han chocado los protones a muchísima velocidad, con mucha energía. Y claro, van a tanta velocidad porque aprovechan esa energía para formar partículas con masas más grandes. ¿De dónde sacan la masa esas partículas que aparecen? ¿Son fantasmas que aparecen? No. Cogen la masa de la energía a la que van los protones por ir tan rápido, porque la energía se puede convertir en masa, como dijo Einstein. Y ir rápido es energía cinética. Entonces, esos protones han generado partículas con mayor masa, más pesadas, que después se han desintegrado en otras partículas de menos masa, de materia y de antimateria. Por ejemplo, electrones y positrones, que es la contrapartida en antimateria de los electrones. Un positrón es un electrón positivo en vez de negativo. Bueno, pues la colaboración LHCb de todos estos científicos estaba observando estos choques. Y resulta que en uno de el acelerador tiene 4 detectores. Un detector es como una cámara de fotos gigantesca, del tamaño de una casa de 2 pisos, para detectar qué es lo que pasa ahí. Y entonces ese detector fotografía una desintegración y mira si hay asimetría, que es lo que estaban buscando. Y han encontrado una asimetría en los bariones. Claro, eso ya tenemos entonces la explicación de qué pasó después del Big Bang. No, pero ya es una pista, un indicio de que ya no es igual materia que antimateria. Luego ahora habrá que ver qué es lo que pasó exactamente, pero ya no sacan la excusa de decir, no, si esto no puede haber vencido la materia porque materia y antimateria son exactamente iguales, pero una en positivo y otra en negativo. No, hay una diferencia. No es simétrica la cosa. Entonces, claro, el modelo estándar, que es el que dice todas las partículas que hay, pues es incompleto, porque, por ejemplo, esto no puede explicarlo, esto no sale del modelo estándar. Así que ahora hay que seguir haciendo más experimentos, más desintegraciones de otros bariones, mejorar la precisión, para que no... Porque claro, si estamos descubriendo algo revolucionario, pues que podamos decirlo seguro, no que después se deba a que el experimento no era demasiado preciso y nos hemos equivocado. Entonces hay que mejorar la precisión. Eso experimentalmente. Y después en física teórica pues hay que avanzar en física teórica, tener una teoría mejor que el modelo estándar para ver cómo encajamos en el modelo estándar esta asimetría que se ha encontrado en los bariones. Entonces
hay que seguir investigando, hay que tener más datos. Y no solo con los bariones, sino si esto sucede con los mesones y con los bariones, pues tendría que suceder con cualesquiera partículas. Entonces, se podría ver si pasa lo mismo con leptones en vez de hadrones. Los bariones son hadrones. Y entonces, un leptón es, por ejemplo, el electrón, ¿no? Y hay otros leptones. Bueno, pues a ver si pasa con leptones también. Con mesones, sí. Con bariones, que son hadrones, sí. Y con leptones, pues habría que hacer un experimento a ver si también pasa ahí. Y claro, si seguimos en esa línea, pues poco a poco estamos cada vez más cerca de entender por qué hubo una asimetría y no una simetría que tendría como consecuencia la aniquilación del universo materia-antimateria. ¿Estamos ya en el borde de una nueva física? Pues hombre, hay como una campanita que dice: lo que tenemos está algo equivocado. Pero ahora, ¿por qué lo sustituimos? ¿Cuál es esa nueva física? No lo sabemos. Hay que descubrirla. Entonces, hay algunas partículas intermedias que se llaman resonancias que pueden nacer en esas desintegraciones de los protones al chocar. Pueden nacer una serie de partículas intermedias, llamadas resonancias. ¿Y qué pasa? Que si la proporción entre esas partículas intermedias es la correcta, se puede ver mejor la asimetría. Eso es como una lupa para ver mejor esta asimetría que a duras penas, a malas penas hemos captado. Entonces tenemos que tirarnos a esas partículas intermedias, esas resonancias, porque ahí se va a ver mejor la asimetría. Y si no encontramos nada, pues nada, se rechaza esta hipótesis. Pero antes necesitamos cálculos mucho más complejos y con mucho más datos, para decir, no, pues no tiene razón esto. Es que claro, se ha descubierto ahora porque antes no se podía. Es que este detector, no hay ninguna máquina, hasta ahora no había ninguna máquina en el mundo con este nivel de precisión. Por eso dicen que la ciencia requiere dinerito, requiere invertir. ¿Y por qué es importante la ciencia que justifique ese dinero? Pues hombre, porque es para entender el universo, el manual de instrucciones del universo, no solo por el gusto de entenderlo, sino porque si tú conoces el manual de instrucciones del universo, puedes modificar quizá el universo a tu voluntad y hacer cosas. Primero es saber de qué va la historia. Y luego siempre llegan aplicaciones. Por ejemplo, todo esto de la física de partículas no sirve para nada, como que no sirve para nada. Y todas las máquinas médicas basadas en la radiación y en los detectores de partículas, fíjate si sí sirve para que las personas no mueran o ayudar a curarlas. Porque es que ya estamos en otra era. Desde que se descubrió el bosón de Higgs,
para explicar lo que era la masa y otros descubrimientos que se han hecho que no han trascendido tanto como el bosón de Higgs, pues estamos ya en otra etapa. Ya no es la de antes, ya estamos más abiertos a encontrar cosas. Pero claro, requiere proyectos muy grandes, colaboraciones internacionales, como se está haciendo en el CERN y en el LHC. Requiere muchos países participando juntos. Entonces, claro, la otra gran pregunta, aparte de que materia y antimateria no se han aniquilado, pero hay otra gran pregunta. ¿Y dónde está la antimateria? Porque no la vemos. Si se formó tanta materia como antimateria, ¿dónde está la antimateria? Pues eso hay que responderlo. Entonces todo lo que sea abrir nuevas vías en este campo, pues va en esa dirección. A ver si podemos hallar esa respuesta. Todos estos modelos que exceden el modelo estándar, que pretenden superarlo, se llaman modelos BSM, Beyond the Standard Model, más allá del modelo estándar, Beyond Standard Model, BSM. Pues necesitamos un modelo BSM para explicar por qué la antimateria ha desaparecido si tendría que haber tanta como materia.